Hola, este es el primer video de una serie de 12 videos del curso de trazabilidad operacional. El tema central que revisaremos hoy gira en torno a la idea de analizar que la trazabilidad no es un reporte, es toda una arquitectura operacional. Pongamos sobre la mesa la siguiente afirmación. La mayoría de las empresas no tiene trazabilidad real, aunque crea que sí. Piense un momento en esto. En muchas organizaciones, la palabra trazabilidad genera una sensación de tranquilidad. Se asocia con planillas, reportes, registros dispersos, históricos parciales, notas en libretas o carpetas llenas de documentos. Mientras exista algo que mostrar, se asume que la trazabilidad está resuelta. Pero ahí comienza el problema. La mayoría de las empresas no tiene trazabilidad real, aunque crea que sí. Tiene fragmentos de información, tiene registros, como no, tiene evidencia aislada, tienen memoria operativa distribuida entre personas, planillas, correos, WhatsApps, formularios, libretas de documentos. Esto no equivale a trazabilidad. Equivale, en el mejor de los casos, a una reconstrucción posterior de lo ocurrido, más parecido a un ejercicio forense. Y una reconstrucción posterior no es control operacional. La trazabilidad real nace o no nace cuando alguien arma un informe. Nace cuando la operación misma está diseñada para dejar rastro confiable, oportuno y verificable. No es un reporte, es una arquitectura operacional. Ahora veamos por qué un error típico es creer que registrar datos es lo mismo que trazar. Uno de los errores más frecuentes en operaciones industriales, plantas de proceso, frigoríficos, centros logísticos y entornos 3PL es confundir registro con trazabilidad. Registrar significa generar un dato. Es un falso confort. Trazar significa poder explicar un evento operacional con precisión. Y son cosas muy distintas. Una empresa puede registrar recepciones, movimientos, despachos, controles de calidad, cambios de condición, y aún así no ser capaz de responder con rapidez y certeza preguntas básicas como esta. ¿Qué pasó exactamente con una unidad logística específica o con un lote? ¿Quién ejecutó el cambio? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuál era el estado previo de esa unidad logística o ese lote? ¿Bajo qué condición o regla se autorizó la transición? ¿Y qué evidencia quedó asociada a ese evento? Si esa respuesta depende de llamar a 3 personas, revisar 2 planillas, buscar un correo, reconstruir manualmente una secuencia, entonces no existe trazabilidad real. Existe dependencia de la memoria humana y registros sueltos. Y ese es un punto crítico. Si su trazabilidad depende de que alguien recuerde qué pasó o de apuntes en una libreta, entonces no tiene trazabilidad. Tiene una operación que aún no ha sido formalmente modelada. Y es que el verdadero problema es que la memoria humana está siendo usada como parte del sistema. En demasiadas empresas, una parte importante de la trazabilidad vive en la cabeza de las personas. El supervisor sabe qué ocurrió, el operador recuerda que hubo un cambio, la administrativa o el personal logístico lo tiene anotado. El jefe de turno puede reconstruir la secuencia, dicen algunos. Esto puede funcionar durante un tiempo, incluso puede dar una falsa sensación de dominio operacional, pero no escala, no audita bien, no resiste rotación de personal, que es algo muy común en estos días, no tolera contingencias y no soporta decisiones de alta velocidad. Porque la memoria humana no es un sistema transaccional en sí. Una libreta no es una base de datos de eventos.
Una organización madura no reconstruye la trazabilidad durante horas cada vez que aparece una desviación, un reclamo, una auditoría o una duda comercial. Una organización madura la tiene disponible en línea, porque la trazabilidad fue diseñada como parte nativa de la operación. Y ese es el estándar que empieza a separar a las empresas que registran cosas de las empresas que realmente gobiernan su proceso. Habiendo entendido el problema, ahora sí podemos plantear el marco conceptual que propone que la trazabilidad nace de estados, transacciones, reglas y evidencia. Para salir de la lógica documental y entrar en la lógica operacional, conviene partir de una definición más rigurosa. La trazabilidad real no es una colección de documentos, es la capacidad de reconstruir con exactitud y rapidez la historia operacional de una entidad a partir de eventos formales y verificables. Repito, la trazabilidad real no es una colección de documentos, es la capacidad de reconstruir con exactitud y rapidez la historia operacional de una entidad a partir de eventos formales y verificables. Esa capacidad no aparece por accidente, se construye sobre 4 pilares, que son estados, transacciones, reglas y evidencia. ¿A qué se refieren los estados? Toda entidad relevante de la operación debe tener estados definidos. En una materia prima, una caja, un pallet, una orden, una recepción, una muestra, un lote, una tarea o un equipo no deberían estar pasando cosas de manera ambigua. Deberían encontrarse siempre en un estado operacional identificable. Por ejemplo, recibido, inspeccionado, liberado, retenido, almacenado, en proceso, despachado, rechazado, reprocesado, activo, inactivo, en mantenimiento. Sin estados explícitos, no hay lenguaje formal para describir qué está ocurriendo. Y si no hay lenguaje formal, no hay trazabilidad consistente. Pasemos ahora a las transacciones. La trazabilidad aparece cuando un cambio de estado, ¿sí?, no se asume ni se comenta, sino que se ejecuta como una transacción formal. Es decir, para pasar de un estado a otro, se requiere la ejecución de una transacción. Entonces, una transacción no solo dice que algo cambió, dice que ocurrió un evento concreto sobre una entidad concreta, en un momento concreto, ejecutado por un actor concreto bajo determinadas reglas. Aquí está el corazón del asunto. La operación debe producir trazabilidad mientras ocurre, no después. Ahora bien, es importante tener reglas. No todo cambio debería ser posible en cualquier momento ni por cualquier persona. Una arquitectura de trazabilidad madura incorpora reglas, condiciones, autorizaciones, secuencias válidas, restricciones, validaciones y dependencias. Esto permite responder no solo qué ocurrió, sino también si debía haber ocurrido. Este matiz es decisivo para la gerencia del negocio, porque una empresa no solo necesita saber eventos, necesita distinguir entre una operación correcta, una desviación tolerada, un error o una vulneración del proceso. Y es allí cuando toma peso la evidencia como cuarto pilar. Toda transacción debe poder dejar evidencia suficiente. La evidencia puede ser un registro digital, puede ser una firma, una lectura de un equipo digital, como una captura de un código, ¿okay?, de barras, una captura de un código QR, una validación de sistema, una fotografía, una condición ambiental, un documento asociado a una combinación de todos estos elementos. La evidencia, entiéndase que no reemplaza la trazabilidad, la evidencia sostiene la trazabilidad. En otras palabras, la trazabilidad es la estructura y la evidencia es el respaldo. Ahora bien, ¿por qué la mayoría de las empresas no tiene trazabilidad real, aunque crean que sí? Bueno, porque lo que suelen tener es una mezcla incompleta de estos 4 pilares que acabamos de comentar. Tal vez tienen registros, pero no estados definidos. Tal vez tienen estados, pero no tienen transacciones formales. Tal vez capturan eventos, pero sin reglas claras.
y tal vez tienen evidencia pero desligada del flujo operacional. Tal vez poseen muchos documentos pero no una narrativa operacional consistente, es decir, todo se encuentra aislado. Desde afuera, eso puede parecer suficiente, sobre todo si el negocio ha operado durante años sin mayores problemas. Pero la verdadera prueba no es si existe documentación. La verdadera prueba es si la empresa puede responder en minutos con precisión y confianza qué pasó. Y esa es una pregunta clave. ¿Su empresa puede responder en minutos qué pasó, quién lo hizo, cuándo cambió y bajo qué condición? Si la respuesta es no o depende, entonces hay una brecha de madurez operacional. Otro aspecto que debemos reconocer es que una trazabilidad débil no falla en la auditoría, falla antes, falla en la operación. Aquí hay otro malentendido frecuente que es pensar que la trazabilidad es un tema principalmente regulatorio o documental. Pues no lo es. Sí, la auditoría importa, sí, los clientes exigen cada vez más visibilidad y robustez, sí, el compliance importa, pero una trazabilidad débil normalmente no muestra su costo primero en la auditoría, lo muestra antes, lo muestra en la operación diaria. Lo muestra cuando aparece un error y nadie sabe en qué punto se originó. Lo muestra cuando se produce un reproceso porque no está clara la condición de una unidad o de un lote. Lo muestra cuando se despacha algo que no debía haberse despachado. Lo muestra cuando se inmoviliza más producto del necesario por no poder aislar el problema con precisión. Lo muestra cuando se pierde tiempo valioso. Lo muestra reconstruyendo secuencias. Lo muestra cuando el liderazgo opera con versiones parciales de la realidad. Lo muestra también cuando la organización depende de personas clave para entender qué pasó o depende de la memoria de las personas. Ese costo rara vez aparece con la etiqueta problema de trazabilidad. Aparece disfrazado de demora, ineficiencia, sobrecoste, fricción operativa, reclamo de clientes, pérdida de confianza o desgaste de talento humano. Por eso conviene decirlo con claridad. Una trazabilidad débil no falla en la auditoría, falla mucho antes, falla en la operación. Y cuando falla en la operación, ya está afectando el margen, ya está afectando el tiempo de respuesta, ya está afectando la calidad de las decisiones y la credibilidad de la organización, tanto de manera interna como externa. Veamos ahora cuáles son las implicaciones prácticas para dirección y gerencia cuando la trazabilidad se convierte en una arquitectura operacional. Cuando una organización entiende que la trazabilidad no es un reporte sino una arquitectura operacional, cambian varias prioridades de diseño y de gestión. Veamos tres implicaciones. La primera implicación es que deja de preguntarse solo qué información debe guardarse y empieza a preguntarse qué estados existen, qué transacciones los modifican, qué reglas gobiernan esos cambios y qué evidencia debe quedar en cada punto. La segunda es que deja de delegarse la trazabilidad al final del proceso administrativo. Pasa a integrarse como el núcleo mismo de la operación. Y la tercera implicación es que empieza a medirse la madurez del sistema de trazabilidad operativa de forma distinta. No se mide ahora por la cantidad de formularios o reportes, sino por la capacidad real de respuesta, la velocidad de esclarecimiento de hechos y la consistencia del rastro operativo. Desde la perspectiva de un CEO, esto implica resiliencia y gobernanza. Desde la perspectiva de un COO, impacta en el control de proceso y eficiencia. Desde la perspectiva de un CFO, representa la eliminación de costo oculto, riesgo y capacidad de proteger margen. Desde la perspectiva de un CTO, impacta diseño de sistema, calidad de datos, se abandonan los silos documentales y se adopta una arquitectura de transacciones nativas. En otras palabras, la trazabilidad bien diseñada no es un gasto documental, es una infraestructura de control. Entonces, ¿cuál es el estándar mínimo de madurez operacional? Y esta es una idea central. Toda organización que quiera afirmar que posee
trazabilidad operacional debería poder responder en minutos y no en horas al menos estas 4 preguntas. ¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo cambió y bajo qué condición ocurrió? Si no puede hacerlo con rapidez y consistencia, entonces no tiene trazabilidad madura. Tiene una suma de registros dispersos con distintos grados de dependencia humana. Eso puede ser suficiente para sobrevivir, pero no es suficiente para escalar. No es suficiente para auditar bien, para reducir fricción y para dirigir una organización con un control real. La reflexión final, y con esto terminamos esta breve charla, es que la trazabilidad no debería entenderse como un entregable documental ni como una obligación de última milla, por así decirlo. La trazabilidad debería entenderse como una propiedad del diseño operacional. Cuando una empresa diseña correctamente sus estados, formaliza sus transacciones, define reglas y vincula evidencia, la trazabilidad deja de ser un esfuerzo de reconstrucción forense y se convierte en una capacidad permanente de la organización. Y esa diferencia cambia todo, porque en operación la pregunta no es si existe un reporte, la pregunta es si el sistema puede explicar la realidad mientras esto ocurre. Pasar de una lógica de reconstrucción posterior a una verdadera arquitectura operacional. Esto es todo por hoy. En la próxima charla ahondaremos en el concepto de responsabilidad operativa trazable. Hasta la próxima.